Hola y bienvenidos al canal Argelino Internacional al 24 con las noticias de hoy. Vamos con los titulares. La Asamblea Nacional Francesa celebró una sesión plenaria para revisar el papel de Francia en el conflicto del Sáhara Occidental. En Colombia, una batalla entre pandillas dejó 26 muertos y 5 heridos. Juan Guaidó de vuelta en la escena política venezolana como autoproclamado presidente del interno del país. Hola de nuevo. La Asamblea Nacional Francesa celebró una sesión plenaria para revisar el papel de Francia en el conflicto del Sáhara Occidental y una delegación del Frente Polisario encabezado por el secretario del Frente encargado de Europa y la Unión Europea, Obi Bashir. La sesión, convocada más de un año después del colapso del acuerdo de alto el fuego, el regreso a la acción armada entre el Polisario y el agresor marroquí. Más en este informe. El conflicto del Sáhara Occidental está en el centro de una sesión plenaria oficial del Parlamento por invitación del Grupo de Izquierda Democrática y Republicanos para revisar el papel del gobierno francés en el conflicto dentro de una sesión que también contó con la participación de una delegación en representación de la Frente Polisario, que tuvo una intervención sobre la evolución de la situación en los territorios saharianos ocupados y las violencias de derechos humanos cometidas por la ocupación contra el pueblo saharaui, que, durante la intervención de sus representantes en la sesión del Parlamento francés, reiteró su adhesión a su inalienable derecho a la autodeterminación, el ejercicio de su soberanía incondicional sobre sus tierras. Francia no solo ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos internacionales, sino que claramente ha apoyado y alienta a Marruecos a rebelarse contra la legalidad internacional, tanto dentro como fuera del Consejo de Seguridad Internacional. Francia ha apoyado a Marruecos en su rechazo al referéndum, defendió el unilateral Marruecos propuesta sobre autonomía y actuó para bloquear todos los esfuerzos dirigidos a la MINURSO para monitorear la situación de los derechos humanos. La sesión plenaria oficial que se celebra todos los años y en la que los parlamentarios franceses debaten la política exterior del gobierno, se dedicó por primera vez a discutir la posición de París sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Y para hablar más sobre esto, acompañándome en vivo desde Bruselas, Obi Bashir, representante del Frente Polisario ante la Unión Europea. Señor Bashir, ¿cuál es la importancia de debatir la cuestión del Sáhara Occidental en el Parlamento francés? Hola, Hussam. La importancia de la sesión que se organizó ayer en el Parlamento francés, en la Asamblea Nacional Francesa, viene del hecho de que es por la primera vez en la historia del conflicto el tema del Sáhara Occidental fue introducido como un tema principal dentro de la semana de control de acción del Estado francés por parte del Parlamento de este país. Que el Parlamento francés se ponga de acuerdo que en todos los grupos políticos a que el Sáhara Occidental sea un punto de debate sobre la política exterior de Francia y para examinar el compromiso de Francia con el derecho internacional es en sí un avance importante. Pero también el hecho de que ahora se organiza este debate con el contexto actual que se vive en el Sáhara Occidental, más o menos un año después del colapso del proceso político, el colapso del alto al fuego y la guerra, la reanudación de la guerra en el Sáhara Occidental y el peligro que se
que se siente en toda la región a causa de las acciones irresponsables del gobierno de Marruecos hacia el pueblo saharaui, pero también hacia el conjunto de los países vecinos, incluyendo España, pues es también una muestra de que hay una toma de conciencia gradual, progresiva, por parte no solamente de los legisladores ¿cuáles son franceses, los pero también principales de puntos parte de la opinión pública en Francia, en Europa. por el Parlamento francés? Los puntos más importantes que fueron debatidos en el Pleno del Parlamento francés ayer fueron primero la parte política, donde Francia, desde el inicio del conflicto hasta ahora, pero principalmente en los últimos 30 años, donde Francia fue prácticamente al origen del fracaso de Naciones Unidas en organizar el referéndum y aplicar el plan de arreglo que fue acordado entre las dos partes, que son el Reino de Marruecos y el Frente Polisario. Francia jugó un papel muy negativo y con su falta de compromiso, con su apoyo a Marruecos, motivó a Marruecos a que pues siga con su política de desafío a Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a su rechazo casi a todo, a cultivar entre el gobierno marroquí un sentimiento por estar por encima de la ley, un sentimiento de poder hacer más o menos todo tipo de obstáculos y no temer por ninguna reacción por parte de la comunidad internacional. Principalmente el Consejo de Seguridad es donde Francia bloqueó casi todo, y hemos lanzado un llamamiento urgente a que Francia pues tiene que cambiar de visión, y de que Francia hasta hoy forma parte del problema del Sáhara Occidental, y de que toca y ha llegado el momento en que París está llamada a formar parte de la solución en el Sáhara Occidental y acompañar las dos partes a llegar a aplicar lo que se ha acordado, que es el plan de arreglo, y organizar ese referéndum de autodeterminación donde los saharauis pues tendrán toda la libertad en determinar el estatuto definitivo del territorio del Sáhara Occidental. Una paz justa, duradera, desde luego no puede ser duradera si no es justa, y la justicia pasa por el respeto de la legalidad internacional. Y luego la segunda parte fue en relación con el tema de los recursos naturales y los intentos continuos de París Sí, muchas gracias. Pero ¿cuáles son las demandas del Frente Polisario para París y la Unión Europea? Pues nuestra demanda principal es la descolonización del territorio del Sáhara Occidental, como prevé la Carta de Naciones Unidas, y que es el objetivo final del proceso de Naciones Unidas desde 1991 hasta ahora. Y lo que hemos expresado en las diferentes intervenciones, pero sobre todo la intervención del Frente Polisario, fue llamar la atención a Francia, que los pueblos de la región, pueblos saharaui, pero también los pueblos vecinos, pues están hartos de esta tradición, de esta posición constante de preferencia por parte de Francia a Marruecos a costa de los intereses del resto de los países y los pueblos de la región, y que
la paz justa, definitiva, pues beneficia, por supuesto, a todos los pueblos de la región, incluyendo el pueblo marroquí, pero también a los pueblos de Europa, sobre todo los países que están a la orilla norte del Mediterráneo. Lo que pedimos a Francia es solamente el apoyo a la legalidad internacional y a las diferentes resoluciones de Naciones Unidas, de la Unión Africana, sobre todo la última del Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Africana de marzo del año pasado, y dejar a que el pueblo saharaui ejerza su derecho legítimo a la autodeterminación y la organización del referéndum de autodeterminación. Es conseguir esconderse detrás de las figuras del enviado personal del secretario general a veces, o una retórica como la búsqueda de una solución política, pues no hay que buscar ninguna solución. La solución existe y está firmada y acordada por las dos partes debajo de los auspicios de Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, y lo que falta es solamente aplicarla. Y ahí Francia puede jugar un rol importante porque es el aliado más cercano de Marruecos, y en vez de aprovechar de esta cercanía para convencer a Marruecos a cooperar para la descolonización del territorio, desafortunadamente lo que está haciendo Francia hasta ahora es más o menos pues motivar a Marruecos a que siga con su política de rechazo de todo y de desestabilizar la región. Después de más de un año de la guerra en el Sáhara Occidental y la tensión que se vive, pues esperamos a que Francia pues haya aprendido muy bien la lección, y de que pues hay que contar con la opinión del pueblo de Sáhara Occidental, el derecho del pueblo de Sáhara Occidental, como el resto de los países de la región, es la única vía para garantizar. ¿Hubo un deseo de los diputados franceses de apoyar la causa saharaui? Como mencioné antes, en las diferentes intervenciones de los diputados ayer, pues hubo una interpelación al gobierno de Francia en este sentido, y la necesidad y la urgencia de emplearse de una manera diferente para defender la legalidad internacional, y hemos observado un interés muy importante por parte de los portavoces de los grupos políticos que han estado presentes en este debate, incluso del partido que está en el poder, y la impresión que sacamos después de esta reunión, a que hay una toma de conciencia importante por parte del Parlamento francés del peligro que se vive en la región y en el territorio, y también de la responsabilidad de Francia en este sentido. En Francia tenemos un grupo de estudios en el Parlamento francés sobre el Sáhara Occidental, pero ayer fue un paso más en esta dirección de consolidar la presencia y la visibilidad de la causa saharaui Muchas gracias, señor Aubibashir, representante del Frente Polisario ante la Unión Europea. Nos acompañaste vía Skype desde Bruselas. Los españoles celebraron la llegada de los Reyes Magos, que es una tradición heredadas que coincide con la Navidad y el comienzo del nuevo año.
y por la situación de salud y la propagación del coronavirus este año se celebran esta tradición en medio de medidas preventivas, portando mascarillas y respetando las distancias de seguridad. La Fiscalía peruana ha abierto una investigación contra el presidente Pedro Castillo. El procedimiento, que solo puede tener efecto una vez finalice el mandato, llega en un contexto de fuerte instabilidad institucional. Los detalles con Safwan Ben Sabri. El presidente peruano Pedro Castillo ha empezado el 2022 con nuevas señales de peligro a su alrededor. Tras asumir el cargo el pasado 28 de julio, atravesó sucesivas crisis que le obligaron a cambiar al primer ministro y a 12 de los responsables de los ministerios. Pero ahora es el maestro rural de izquierdas quien ha quedado en la mira de la fiscal general Zoraida Ábalos. Castillo es objeto de una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias que se relaciona con ascensos militares, una licitación para adquirir biodiesel en Petroperú y la construcción de un puente. De hecho, el proceso penal contra Castillo podrá iniciarse cuando concluya su mandato, según indica la Carta Magna. Solo el Congreso puede autorizar un juicio, pero de tipo político. De todas maneras, la decisión tomada por la fiscal general tiene lugar en medio de un cerco constante contra un gobierno que nació débil y en un país que está acostumbrado a una inestabilidad institucional desde algunos años. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 antes de ser cesado por el Parlamento y su sucesor, Martín Vizcarra, fue blanco de una moción de censura en noviembre de 2020. Castillo ha evitado por el momento que prospere la destitución parlamentaria, aunque es una posibilidad latente. Después de la caída de la producción de petróleo en Venezuela en los últimos años, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que la producción de petróleo se acerca al umbral de 1 millón de barriles por día. Maduro afirmó que Venezuela está restituyendo la producción con inversiones venezolanas, atribuyendo el motivo del deterioro de la producción petrolera en el país a las sanciones económicas impuestas a su régimen por Estados Unidos, con el objetivo de sacarlo del poder. Juan Guaidó se hace el aguafiestas en el paisaje político venezolano. El autoproclamado presidente interino extiende su mandato, apoyado por una Asamblea Nacional oficialmente despojada de sus poderes. Más con Safwan Ben Sabri. Tras un periodo marcado por una relativa discreción, Juan Guaidó fue confirmado como presidente interino por un año más por la Asamblea Nacional, que fue elegida en el 2015, pero no tiene poder efectivo y que fue despojada de sus funciones por el Tribunal Supremo de Justicia en el 2019. El gobierno interino encabezado por el autoproclamado presidente controla varios bienes y propiedades venezolanas en el extranjero, pero no tiene un control efectivo adentro del país, dirigido de facto por Nicolás Maduro. Además, tras muchas críticas por su limitada gestión del país, los opositores han reformado los poderes del gobierno interino, eliminando apuestos y prometiendo un mejor control de los fondos. En febrero del 2019, el fiscal general de Venezuela difundió unas fotos en las que se puede identificar a Juan Guaidó junto a miembros de un grupo narcotraficante y paramilitar colombiano. El autoproclamado presidente se defendió afirmando que no sabía que esos individuos eran miembros de un grupo de narcotraficantes. Como recordatorio, en enero del 2021, la Unión Europea dejó de reconocer a Guaidó como presidente interino. En cuanto a Estados Unidos, han reconocido el nuevo mandato de Juan Guaidó. Colombia y Estados Unidos siguen siendo los únicos partidarios en reconocer el autoproclamado presidente en un país marcado por injerencias extranjeras desde el 2015. La Asamblea chilena, encargada de redactar una nueva constitución en la nación sudamericana, eligió un nuevo presidente. Los miembros de la Asamblea
Constitucional eligieron a María Elisa para reemplazar a la presidenta inaugural del organismo, la profesora Elisa Loncon. El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue dado de alta del hospital poco más de 48 horas después de su ingreso por una obstrucción intestinal. Bolsonaro se sometió a una cirugía intestinal 4 veces desde que lo apuñalaron en el abdomen con un cuchillo mientras hacía campaña en septiembre de 2018. Río de Janeiro canceló desfiles callejeros y fiestas durante su mundialmente famoso carnaval por segundo año debido al aumento de casos de COVID-19 y la amenaza de llegada de la variante de coronavirus Omicron. Sin embargo, el espectacular desfile de las escuelas de samba de Río sigue adelante, a diferencia del año pasado, con precauciones sanitarias para evitar la propagación del virus. En plena crisis sanitaria, Cuba ofrece su apoyo a otros países en la lucha contra el coronavirus. Hoy día, Cuba envió a Siria 240.000 dosis de sus vacunas a Abdala Soberana 02 y Soberana Plus. El embajador del país árabe estaba en el aeropuerto de La Habana, donde destacó la voluntad de la isla de compartir pese de la dificultad por el bloqueo de Estados Unidos. En Colombia, en una batalla entre pandillas dejó 26 muertos y cientos de heridos. El incidente no es el primero. Hace unos meses, otros 23 personas murieron por la misma razón. Más con Nabil Khazini. Los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y la ELN en Arauca dejan al menos 26 muertos, 4 de ellos son venezolanos, y la amenaza del desplazamiento forzado de 2.000 personas en ese departamento fronterizo con Venezuela. Hay personas que están facilitando, acompañando y escondiendo a estas personas después de afectar a los miembros de la fuerza pública, escondiéndole los elementos contundentes. Tenemos esto claro, estamos estructurando informes ante la Fiscalía General de la Nación para que tomen las medidas. Entre los 15 cuerpos identificados están 4 venezolanos y 2 personas con antecedentes judiciales en Colombia por porte de armas. El presidente Iván Duque dijo que es probable haya civiles asesinados. La información que tenemos en este momento por fuentes humanas y por fuentes técnicas indica que es una confrontación entre disidencias y también grupos del ELN. En esa zona limítrofe operan grupos armados ilegales que también han estado en territorio venezolano con tolerancia, apoyo y protección del régimen dictatorial. Y claramente esa situación ha detonado ahora y en el pasado situaciones de violencia. Para controlar la situación, el gobierno colombiano decidió enviar 400 de los hombres militares a Arauca para iniciar una lucha contra los grupos ilegales. De acuerdo con los entes de control, la Fiscalía, nuestra policía, determinar de que no hubo enfrentamientos, que hubo unos homicidios selectivos en su mayoría miembros del residual. Arauca alberga algunos de los pozos petroleros más grandes de Colombia y es atravesado por un oleoducto que es atacado regularmente por grupos rebeldes que le roban el petróleo. Se produjeron disparos en el norte de Haití, lo que obligó al primer ministro del país a cancelar un discurso para conmemorar el Día de la Independencia de la nación caribeña. Medios locales informaron que una persona murió y 2 resultaron heridas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al exmilitar colombiano Mario Palacios de estar involucrado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el año pasado. El presidente haitiano fue asesinado el 7 de julio en su casa en la capital Puerto Príncipe. Más en este informe. El gobierno de Estados Unidos ha procesado a uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.
El Departamento de Justicia dijo que Mario Antonio Palacios era parte de una conspiración que primero planeó secuestrar al señor Moise, pero se convirtió en una conspiración de asesinato, luego de que los conspiradores no pudieron encontrar un avión para sacar al presidente de Haití. El 7 de julio del año pasado, hombres armados allanaron la casa privada de Moise temprano en la mañana con la intención y el propósito de asesinarlo. El presidente recibió varios disparos y su esposa resultó gravemente herida. Los atacantes lograron escapar del lugar, pero fueron localizados por la policía y arrestados luego de un intercambio de disparos. Interpol había emitido una alerta roja al colombiano en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moise. Los cargos incluyen conspiración para secuestrar y conspiración para asesinar fuera de los Estados Unidos. Según el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, los colombianos sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Moise son exmiembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron a Haití a trabajar como guardaespaldas. Los medios locales consideraron que la detención de Palacios era un paso en la dirección correcta e instaron a las autoridades a deportarlo a Haití. Y ahora recordemos nuestros titulares. La Asamblea Nacional Francesa celebró una sesión plenaria para revisar el papel de Francia en el conflicto del Sáhara Occidental. En Colombia, una batalla entre pandillas dejó 26 muertos y cientos de heridos. Juan Guaidó de vuelta en la escena política venezolana como autoproclamado presidente interino del país. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima vez.